El rugido de motor de la turbina aumentaba cada segundo, ahogando cualquier pensamiento. Por la ventanilla se revelaba un majestuoso paisaje de los alrededores de la ciudad que se acercaba rápidamente a la pista de aterrizaje. Pollyanna apretaba nerviosamente la mano de Jonas, sintiendo crecer la ansiedad por dentro. El avión tocó suavemente el suelo y, en ese mismo instante, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. El norte había quedado atrás, con sus vientos helados y vastas extensiones desiertas. Ahora, frente a ella, estaba su ciudad natal, que la recibía con un viento húmedo y frío y un cielo opaco cubierto de nubes. Habían sido 5 años lejos de casa, de su padre, de todo lo que amaba. Nadie comprendía el dolor de Pollyanna. Nadie conocía a su padre como ella. Para su prometido Jonas, todo aquello era apenas el comienzo de una nueva vida despreocupada, una oportunidad para enriquecerse rápido, algo con lo que siempre había soñado. Pollyanna había regresado a su tierra natal para despedirse de su padre fallecido y recibir su herencia. No logró llegar a tiempo al entierro, la avisaron demasiado tarde, y para colmo, todos los vuelos fueron cancelados por el mal tiempo. Su madrastra, Natalia, no quiso posponer el funeral. Se encargó de resolver todo lo más rápido posible. Durante el trayecto desde el aeropuerto, mirando por las ventanas del taxi, Pollyanna veía la ciudad desde una nueva perspectiva. Las calles parecían más anchas, los edificios más altos y por todas partes había carteles coloridos que no recordaba haber visto antes. Todo le parecía extraño y algo distante. Su padre, Carlos Enrique Ferraz, fue un empresario exitoso, dueño de una red de concesionarias y talleres mecánicos. Un hombre que construyó su imperio desde cero. Pero para Pollyanna, él siempre fue solo un padre amoroso y dedicado, dispuesto a hacer cualquier cosa por su única hija. Se habían peleado 5 años atrás, cuando Pollyanna, recién graduada en ecología, decidió irse a trabajar al norte a través de un programa de distribución regional. Quería actuar en su área, proteger el medio ambiente, combatir la contaminación. Su mayor sueño era dejar una contribución concreta, no simplemente continuar con el negocio de su padre. Carlos Enrique estaba completamente en contra. Soñaba con que su hija siguiera sus pasos y asumiera la empresa. Quería entregarle todo lo que había construido con esfuerzo, garantizándole un futuro seguro y estabilidad financiera. El padre insistía, argumentaba, presionaba usando todas las razones posibles, pero Pollyanna se mantenía firme. En primer lugar, quería demostrarse a sí misma y a los demás que valía por sí sola, sin ayuda ni protección de su padre. El resultado fue una pelea. Intercambiaron acusaciones, palabras duras que siguieron doliendo en el corazón de Pollyanna por mucho tiempo. Carlos Enrique era un hombre obstinado y voluntarioso. Apostó con su socio que su hija volvería en un mes, incapaz de soportar las duras condiciones de vida. Estaba prácticamente seguro de que ella se arrepentiría, de que se daría cuenta del error que cometía. Pero Pollyanna no volvió. Se fue y se sumergió por completo en el trabajo, intentando demostrarle a su padre que podía ser feliz sin depender de él. Y ahora estaba de vuelta. Había venido a despedirse del hombre que más amaba en el mundo. En la amplia oficina de notario, decorada con muebles caros, diplomas y certificados por todas partes, Pollyanna y Jonas fueron recibidos por un hombre de mediana edad, cabello bien peinado y mirada perspicaz. «Hola», dijo Humberto Neves, estrechándole la mano. «Mis condolencias». «Gracias», respondió Pollyanna, con dificultad para contener las lágrimas. «Por favor, siéntense», invitó el notario, señalando las sillas alrededor de la gran mesa. Pollyanna y su prometido se sentaron. Jonas, ansioso por información, se removía impaciente esperando las palabras del notario. En su mente, ya imaginaba cómo cambiaría su vida y cómo podrían vivir en el lujo sin privarse de nada. El notario abrió una carpeta con documentos y comenzó a leer el testamento. Todos los inmuebles, valores en efectivo, títulos y, lo principal, la participación en los negocios de Carlos Enrique Ferraz serían transferidos íntegramente a su hija, Pollyanna Ferraz. Ella escuchaba como si estuviera en una niebla, esperando cualquier cosa menos aquello. Después de todo, de la pelea, de los años de silencio, el padre no guardó rencor, no la dejó sin nada. Carlos Enrique creyó en ella hasta el final. Esto no puede ser verdad», susurró Pollyanna con los ojos llenos de lágrimas, mirando al notario. «¿Y la segunda esposa, Natalia?» «Esa fue la voluntad de su padre», respondió el notario. «Carlos Enrique tenía plena certeza de que usted, y solo usted, sabría conducir sus negocios de la mejor manera. Su esposa, Natalia,
Recibió la casa, el coche y algunos inmuebles en la ciudad. Por eso ni siquiera era necesario que estuviera hoy aquí para la lectura del testamento. Jonas, que estaba sentado a su lado, apretó inmediatamente la mano de Poliana y sus labios se abrieron en una amplia sonrisa. «¿Viste, mi amor?», susurró radiante. «Ahora tenemos todo lo que siempre soñamos». Después de la lectura del testamento, Humberto Neves le entregó un sobre con los documentos que comprobaban su derecho a la herencia. Al salir de la sala, Poliana se sentía completamente desconcertada. Necesitaba tiempo para asimilar todo, reflexionar y entender qué hacer a partir de ahora. Su padre no había dejado solo bienes y dinero, le había dejado una enorme responsabilidad. Entonces Jonas, abrazándola por los hombros, dijo: «Ahora podemos empezar de cero. Vamos a vender esta empresa, comprar una casa frente al mar, viajar por el mundo, vivir sin preocuparnos por nada. Olvidar esta rutina gris». «No sé, necesito tiempo para pensar», respondió ella. «Aún no tengo claro si quiero vender la empresa de mi padre». «¿Qué?», reaccionó Jonas indignado. Su expresión alegre se tornó en irritación. «No me digas que vas a encargarte de eso. Eres ecóloga. ¿Para qué meterte en ese tipo de dolor de cabeza?» «Voy a pensarlo con calma», dijo ella, intentando disimular la confusión interior. «Y por favor, discúlpame. Quiero estar un rato sola. Quiero visitar a papá». Menos de 5 minutos después, el taxi ya cortaba la brisa fresca de la mañana, llevando a Poliana lejos de la atmósfera sofocante de la ciudad y del peso constante de la presencia de Jonas. El cielo, lavado por la lluvia nocturna, comenzaba a aclararse entre las nubes. Rayos tímidos de sol se filtraban y el aire se llenaba del suave aroma de la tierra húmeda y las flores de lilas que empezaban a florecer. La naturaleza anunciaba la llegada de la primavera, pero dentro de Poliana todo era luto y una pérdida irreparable. Mientras tanto, Jonas volvió a la ciudad para recorrer las calles desconocidas y conocer las atracciones locales. Poliana sintió un alivio. Necesitaba ese momento solo para sí, para llorar su dolor y conversar con su padre, aunque supiera que él no podría oírla. El cementerio la recibió con silencio y paz. El sol brillante iluminaba el verde fresco del césped y las lápidas. El aire estaba impregnado con olor a tierra, flores marchitas e incienso. Poliana caminaba lentamente por los senderos estrechos, buscando la tumba de su padre. El corazón le apretaba de tanta saudade. Sentía que se había perdido en aquel reino de los muertos y que jamás encontraría consuelo ni paz. Finalmente, lo encontró. La tierra aún fresca no se había asentado. Coronas de flores, arreglos, en la placa el nombre grabado en letras doradas: Carlos Enrique Ferraz. Arrodillándose, Poliana apoyó el rostro en la tierra fría. Quería gritar, llamar al padre, suplicarle que volviera. «Papá, papito», murmuraba entre sollozos. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola?». En ese momento volvió a pensar en la madrastra Natalia, que había organizado el entierro a toda prisa sin siquiera darle la oportunidad de despedirse. Poliana sentía por ella un rencor ardiente. Tenía la impresión de que Natalia solo esperaba que el padre muriera para tomar posesión de todo lo que él había dejado. «Ni siquiera pude decir cuánto te amo, ni pedirte perdón», susurró con tristeza. El sol calentaba, pero ella sentía frío. Temblaba entera como si tuviera fiebre. El dolor de la pérdida la paralizaba, drenando sus fuerzas y su voluntad. De repente, en medio de aquel silencio y serenidad, surgió un sonido extraño. Un llanto bajo, lastimero, proveniente de algún lugar muy cercano. Poliana levantó la cabeza y miró alrededor. No había nadie. El llanto volvió un poco más alto. Frunció el ceño. ¿Sería solo una impresión? Tal vez el cansancio, el estrés del vuelo, el duelo. Pero al prestar más atención, se dio cuenta de que el sonido venía de debajo de la tierra. Poco después, divisó una sepultura antigua y abandonada, cubierta de maleza y arbustos. La tierra a su alrededor había cedido, formando una depresión profunda. El llanto se hacía más claro e intenso. Venciendo el miedo, Poliana se acercó. Cuando asomó dentro de la tumba, dio un salto de susto. En el fondo, encogido como si intentara desaparecer, estaba un niño pequeño. No debía tener más de 8 años. Lloraba con las manos tapando la boca, como si intentara contener los sollozos. «¡Hey!», gritó Poliana. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí?». El niño se asustó y levantó hacia ella los ojos llenos de lágrimas. «Me caí», susurró. «Ayúdame, por favor». Poliana corrió inmediatamente para ayudarlo. Bajó con cuidado al fondo de la tumba,
Lo sostuvo por los brazos y lo ayudó a subir. Estaba sucio y muy delgado, vestía ropa vieja y gastada, claramente más pequeñas que su talla. «¿Cómo te llamas?», preguntó Poliana mientras lo examinaba. «¿Te lastimaste?». «Benjamín», respondió él, sorbiendo por la nariz. «Estoy bien, gracias. ¿Y qué haces aquí? ¿Estás solo?». Poliana frunció el ceño. Benjamín suspiró tristemente y confesó: «Estoy recogiendo comida de las tumbas». Poliana se sorprendió. «¿Recogiendo?». «No tengo padre ni madre. Murieron hace tiempo. El que me cuidaba era mi abuelo, pero él falleció hace meses. Querían llevarme a un albergue, pero me escapé. Vivo en la calle y no tengo que comer». Poliana negó con la cabeza, con pesar. «Mira, amiguito, ¿qué tal si vienes conmigo? Iba a comer algo en una cafetería. Podemos comer juntos y te doy algo de comida para llevar». Benjamín miró desconfiado a aquella mujer tan amable, pero no vio nada que le asustara. Entonces tomó su mano y la siguió obediente hasta las puertas del cementerio. Tras un breve trayecto en taxi, los rayos de sol entraban por las ventanas coloridas del café, calentando a Benjamín como si fuera un gatito callejero que por primera vez encontraba refugio en un hogar cálido. El niño atacaba la comida con avidez, como si temiera que desapareciera. Poliana sentía dolor al observar a aquel pequeño hambriento y abandonado a quien la vida había sido tan cruel. Le pidió todo lo que quisiera: sopa, papas con milanesa, refresco, postres y una pila de dulces. Benjamín comía riendo, murmurando de placer, pero lanzando miradas tímidas a Poliana, como si temía que ella cambiara de idea y le quitara aquel momento de felicidad repentina. Mientras observaba cómo devoraba la comida, Poliana se sumergió en sus pensamientos. Fragmentos de recuerdos se mezclaban con la preocupación por el futuro. Se acordó de su padre, de sus consejos, de su sabiduría, que ahora, más que nunca, necesitaba. De repente, una escena de la infancia surgió en su mente. Tenía 15 años cuando su padre, queriendo enseñarle a comprender mejor a las personas, le contó una historia sobre la traición de uno de sus empleados. En esa época, Carlos Enrique le había confiado a ese hombre un cargo de gran responsabilidad, abriéndole todas las puertas. En lugar de gratitud, el sujeto empezó a robar y a mentir. Como hombre honesto y justo, Carlos quedó profundamente afectado. «Nunca confíes solo en las palabras de las personas, Poli», le decía. «Observa siempre sus acciones. Dales la oportunidad de mostrar quiénes son. Demuestra que confías en ellas, y solo entonces verás quién realmente vale la pena». En la ocasión, el empresario creó una situación de prueba para aquel empleado, simulando una oportunidad que revelaría sus verdaderas intenciones. El hombre no resistió la tentación y cometió un error que le costó su carrera y su reputación. Esa historia ahora parecía traerle a Poliana la respuesta a muchas de sus dudas. ¿Y si ponía a prueba a Jonas? ¿Y si lograba demostrar, para sí misma, que no se equivocaba, que él realmente la amaba y no amaba su dinero? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Decidió nombrar a Jonas como administrador del negocio de su padre, dándole la oportunidad de mostrarse. Poliana demostraría confianza y así vería lo que sucedía. Por fin sabría quién era él de verdad y qué significaba para ella. Suspiró aliviada. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Poliana sabía que era un paso arriesgado, pero estaba dispuesta a darlo para encontrar paz y claridad. Con respecto a la empresa de su padre, decidió que no tomaría ninguna decisión apresurada. Mientras tanto, Benjamín, con el estómago lleno, se recostó en la silla y sonrió satisfecho. «Muchas gracias», dijo él. «Estaba todo tan rico». «De nada», respondió Poliana devolviéndole la sonrisa. «Comiste muy bien y parece que necesitas descansar». Llamó otro taxi y llevó al niño hasta el hotel, decidida a hospedarlo con ella para que no tuviera que dormir a la intemperie. Jonas aún no había regresado, y si era necesario, ella incluso podría reservarle una habitación aparte. De hecho, hizo una reserva preventiva a nombre de él. «No te preocupes», le dijo al niño. «No le contaré a nadie que estás aquí». Benjamín la miró a los ojos con confianza. «Eres muy buena. Gracias de verdad». Poliana lo abrazó, con dificultad para contener las lágrimas. Sabía que ese niño necesitaba cuidado y protección, y por eso decidió que haría todo lo posible por ayudarlo. Al salir de la habitación donde Benjamín dormía profundamente, después de tantas emociones, Poliana, con el corazón apretado, marcó el número de Jonas. La decisión de poner a prueba a su prometido ya estaba en marcha, y la ansiedad comenzaba a crecer en su pecho. «¿Dónde estás?», preguntó con cautela en cuanto escuchó su voz. «Ah,
Estoy por aquí, respondió Jonas con un tono forzadamente animado. Decidí dar una vuelta por la ciudad y terminé entrando en una de las concesionarias de tu padre. Estoy echando un vistazo a algunas cosas buenas. ¿Sabes? Nada de andar a pie por ahí. Pollyanna sintió cómo crecía la irritación dentro de sí. Apenas había pasado un día desde que llegaron y su prometido ya se comportaba como el nuevo dueño de la herencia. ¿En qué concesionaria exactamente?, preguntó ella. Creo que es esa de la esquina. Se llama Automundo. Si no me equivoco, respondió Jonas. Hay unos carrazos aquí. Creo que tu padre realmente entendía de autos. Espérame, ya voy para allá, respondió Pollyanna, y sin esperar ninguna respuesta, colgó. La tienda estaba cerca. Decidió ir caminando para calmarse un poco. Al llegar, en vez de entrar por la puerta principal, rodeó el edificio y fue hasta la entrada de servicio. Quería ver todo con sus propios ojos sin llamar la atención. Empujó la puerta y entró en un pasillo que conducía al salón principal. Se acercó a la puerta y espió. La escena que vio le causó una mezcla de indignación y rabia. Jonas estaba recostado en el asiento de una SUV de lujo, conversando de forma exagerada con el gerente. Se pavoneaba, hacía bromas, mostraba un aire de superioridad, como si ya fuera el dueño de todo y tuviera libertad para hacer lo que quisiera. Se comportaba como el propietario de la concesionaria y mostraba un desprecio visible hacia los demás. Pollyanna no pudo contenerse más. Abrió la puerta con firmeza y entró en el salón. Jonas se sobresaltó al verla. «Ah, mira quién llegó, Polly», exclamó, intentando disimular el nerviosismo. «Solo estaba echando un vistazo por aquí». «Sí, ya me di cuenta», lo interrumpió ella, fría. «Estás comportándote como si esto ya fuera tuyo. ¿Olvidaste por qué vinimos aquí?» Jonas se sonrojó. «Ah, deja de exagerar. Solo quise ayudar. Estaba mirando un auto. No podemos vivir solo de taxi, ¿no?» «Ah, ¿entonces eso es?», dijo Pollyanna con una sonrisa sarcástica. «Ya decidiste. Ya repartiste la herencia y asumiste que vamos a vivir en el lujo, siendo que yo ni siquiera finalicé el proceso de sucesión». Jonas se quedó en silencio, cabizbajo. «¿Sabes qué? Quiero proponerte algo», dijo ella, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. «Quiero nombrarte administrador». Jonas levantó la cabeza, sorprendido. «¿Administrador?» «Eso mismo», confirmó ella. «Por un mes. Quiero ver cómo te desenvuelves. Si todo sale bien, puedo dejarte en el cargo. Después de todo, los negocios siempre han sido más cosa de hombres, ¿no?» Jonas quedó impactado. Por un lado, entendía que eso representaba una gran responsabilidad. Pero por otro, vio enseguida las oportunidades que se le abrirían. «No sé, Polly, nunca trabajé con eso. Es una oportunidad para aprender», dijo ella, sonriendo. «Si realmente me amas, vas a aceptar». Él se quedó en silencio algunos segundos, evaluando los pros y los contras. Finalmente, levantó la mirada y dijo con firmeza: «Está bien, acepto». Algunos empleados cercanos, el gerente y los mecánicos, no ocultaron la sorpresa al escuchar aquello. En ese momento, una mujer entró al salón. Alta, delgada, bien vestida y con una expresión de superioridad en el rostro. Era Natalia. En cuanto vio a Pollyanna, su semblante se endureció. «Ah, eres tú», dijo, lanzándole una mirada de arriba abajo. «Viniste a ver de cerca los bienes que eran de tu padre. Pensé que jamás ibas a desistir de esa ilusión de ser ecóloga». Pollyanna apretó los labios, intentando contener la rabia. «Eso es algo que solo me concierne a mí», respondió con firmeza. «Entonces adelante», retrucó Natalia con ironía. «Buena suerte, querida. Solo no olvides una cosa, eres ecóloga. Las ecólogas no se convierten en verdaderas empresarias». El ambiente se volvió tenso hasta que Jonas intervino. Se acercó a su madrastra con una sonrisa radiante y le tendió la mano. «Buenas tardes, doña Natalia Vasconcelos. ¡Qué agradable sorpresa! Soy Jonas, el prometido de Pollyanna». Natalia lo miró sorprendida. Jonas, aprovechando el momento, comenzó a elogiarla sin parar, comentando su belleza, su inteligencia, sus habilidades como mujer en negocios. Si había algo en lo que él era bueno, era en conquistar a las personas. Pollyanna, observando la escena, tuvo sentimientos contradictorios. Por un lado, agradecía que su prometido aliviara la tensión. Por otro, sentía repulsión por el teatro. En el fondo, sabía que Jonas era capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, y eso la mantenía en alerta.
Pollyanna salió de la concesionaria sintiéndose vacía. Jonas, al notar que algo andaba mal, la siguió en silencio, sin siquiera despedirse de Natalia. «Polly, ¿estás enojada?», preguntó, intentando sonar ligero. «Solo quise causar una buena impresión en tu madrastra». Pollyanna se detuvo y lo miró fríamente. «Causaste una impresión, sí, pero lamentablemente no fue de las mejores. Créeme, eras mucho mejor allá, en tu ciudad». Jonas encogió los hombros ante la mirada de ella. Pollyanna entonces respiró hondo, triste. No quería ser cruel. Aún lo amaba, y tal vez le estaba dando una última oportunidad para mostrarse digno. «Está bien», dijo ella. «Dejemos eso de lado. Te dejo elegir un coche. Pero por favor, que no sea nada caro, nada exagerado. Solo un coche simple para moverse». El rostro de Jonas se iluminó de inmediato. «¿En serio? Ah, Polly, gracias. Eres increíble. Te lo prometo, elegiré algo simple, bien práctico». Pollyanna apenas esbozó una sonrisa triste. Sabía que probablemente Jonas no cumpliría su promesa, pero en ese momento ya no le importaba. Solo quería verlo un poco feliz. Salieron juntos y caminaron hasta el estacionamiento. En ese instante, una SUV negra y lujosa se detuvo junto a ellos. De ella bajó un hombre elegante, de unos 50 años, vestido con un traje caro y usando un reloj de marca en la muñeca. «¿Pollyanna Ferraz?», preguntó el hombre, dirigiéndose a ella. Sorprendida, Pollyanna asintió. «Ícaro Silveira», se presentó él, extendiendo la mano. «Socio de su padre, perdón, de su difunto padre». Ella le estrechó la mano, invadida por sentimientos confusos. Sabía de la existencia de Ícaro, pero nunca lo había visto en persona. «Lamento mucho lo que pasó», dijo él, con pesar en la mirada. «Carlos era mi amigo. Su muerte me afectó profundamente». «Gracias», respondió Pollyanna. «Necesitamos conversar», continuó Ícaro. «Tengo información importante sobre los negocios de su padre». «¿Qué tipo de información?», preguntó ella, poniéndose inmediatamente atenta. Ícaro lanzó una mirada discreta a Jonas y guardó silencio por un momento. «No se preocupe», dijo Pollyanna. «Él es mi prometido, Jonas. Está al tanto de todo, de todos mis asuntos». Ícaro Silveira asintió. «Muy bien. Entonces escúcheme con atención. El negocio de su padre está teniendo pérdidas, y son bastante graves». Pollyanna frunció el ceño. «¿Cómo así?». «Quiero decir que las concesionarias y talleres están en estado crítico. Las ganancias han caído, las deudas han aumentado. Si no se hace nada, en unos meses todo se vendrá abajo». Pollyanna quedó en shock. No podía creer lo que acababa de oír. «Eso no puede ser verdad. Mi padre era un empresario exitoso. Sus negocios iban muy bien». «Sí, eso fue en el pasado», replicó Ícaro. «Pero últimamente, la situación ha empeorado drásticamente. Culpa de la crisis, la competencia y la mala gestión. Desde su muerte, todo quedó sin supervisión». «¿Y Natalia?», preguntó Pollyanna. «¿Ella sabía esto?». Ícaro hizo una mueca de desprecio. «La señora Natalia Vasconcelos no entiende absolutamente nada de negocios. Solo sabe gastar el dinero que su padre dejó». «¿Y qué sugiere usted?». «Que lo venda todo», respondió él. «Aún se puede sacar algún valor. En unos meses, esto no valdrá casi nada». «¿Vender?», repitió Pollyanna, afectada. «Entiendo que sea difícil», dijo Ícaro. «Pero es el único camino. Créame, le digo esto porque deseo su bienestar». «¿Y los empleados?», preguntó ella. «¿Qué pasará con ellos?». «Yo me encargaré de eso», respondió él. «Algunos podré mantener. A otros intentaré reubicarlos en otras empresas». Pollyanna quedó en silencio, sumida en sus propios pensamientos. Tenía una decisión difícil que tomar. «Lo pensaré y le hablaré después», dijo finalmente. Ícaro asintió. «Claro, aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando quiera». Él le entregó la tarjeta de visita y entró en la SUV, que pronto desapareció por la avenida. Pollyanna siguió a pie, al lado de Jonas, sintiéndose cada vez más angustiada. Las palabras del socio de su padre le daban vueltas en la mente como astillas que no le dejaban paz. Fue solo al llegar al hotel que se acordó de Benjamín. «Pobrecito», pensó. «Debe estar solo en la habitación, esperando». «Ah, por cierto», dijo ella. «Acogí a un niño, un huérfano. Está en nuestra habitación ahora». Jonas arqueó las cejas, sorprendido. «¿Qué niño? ¿Y para qué eso? No tiene a dónde ir»,
respondió Poliana. No tuve el corazón de dejarlo en la calle. Ah, estás bromeando, exclamó Jonas. ¿Quieres decir que ahora vas a convertir nuestra habitación en un albergue para niños de la calle? Poliana ignoró el comentario y simplemente siguió en dirección al ascensor. Jonas, murmurando para sí mismo, la acompañó. Al llegar al piso de su habitación, quedaron en shock con la escena que encontraron. El pasillo estaba en caos. Camareras cuchicheaban entre sí. Huéspedes espiaban desde las puertas con rostros asustados. Y en medio del alboroto, el administrador del hotel, furioso, sujetaba a Benjamín por el brazo delgado. «¡Aquí está!», gritaba el hombre, sacudiendo al niño. Fue él quien robó la cartera de la señora Patricia Saldaña. Poliana abrió paso entre la multitud y corrió hacia Benjamín. «¿Qué está pasando?», preguntó, lanzando una mirada severa al administrador. «Ese mocoso robó la cartera de una de las huéspedes», respondió el hombre sin soltar el brazo del niño. «Estaba llena de dinero y joyas, y lo atrapé con las manos en la masa». «Eso no es verdad», lloró Benjamín. «Yo no agarré nada». Jonas, que acababa de alcanzar a Poliana, murmuró con una sonrisa irónica. «¿Lo ves? Te lo dije. Esa gente solo trae problemas». «Benjamín jamás haría eso», declaró Poliana, mirando con desconfianza al administrador. «Yo confío en él. ¿Y qué sabes tú de este chico?», retrucó el hombre, cuyo nombre era Marcel Tavares. «Es un vagabundo. Eso ya debe venirle en la sangre. Exijo que lo suelte ahora mismo», dijo Poliana. «Firme», dijo, «no lo soltaré hasta que todo esté aclarado». Marcel respondió: «De hecho, es mejor llamar a la policía, que ellos decidan qué hacer con él». La tensión aumentaba con cada segundo y parecía que un escándalo estaba a punto de estallar. En ese momento, un hombre joven, vestido elegantemente y con una postura firme, se acercó a la escena. Su mirada segura y tono autoritario dejaban claro que era alguien importante allí. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó, analizando la situación a su alrededor. «Leandro Meirelles», exclamó Marcel al reconocer al propietario del hotel. «Este chico robó la cartera de la señora Patricia Saldaña. Ella es una huésped VIP, una clienta de alto nivel». La señora Patricia sintió con una expresión ofendida. Leandro frunció el ceño. «¿Y dónde están las pruebas?». «Lo atrapé en flagrante», insistió Marcel, mostrando una cartera vacía. «Intentó esconderla en la habitación». «Espera un momento, Marcel», dijo Leandro con calma, interrumpiéndolo. «Sabes que no tolero este tipo de actitud precipitada. Si hay sospecha de robo, lo correcto es llamar a la policía. Hasta entonces, nada de acusaciones». Luego miró a Poliana, y por un instante algo familiar brilló en sus ojos, como si la reconociera. «¿Qué tal si revisamos las imágenes de las cámaras de seguridad?», sugirió el dueño del hotel. Marcel palideció. «Las cámaras están rotas», murmuró. «Dejó de funcionar hace 1 o 2 semanas». Leandro sonrió levemente. «Pues no. Recientemente instalé un nuevo sistema, en secreto, justamente porque hemos estado recibiendo quejas de pequeños robos. Cosas simples, pero molestas». El administrador se desinfló visiblemente. «Vamos a la sala de control», propuso Leandro, dirigiéndose a los testigos. «Vamos a ver lo que realmente ocurrió». La multitud, como hechizada, lo siguió hasta una pequeña sala donde estaban los monitores. Tan pronto como reprodujeron la grabación, todos pudieron ver claramente a Marcel aprovechándose de un momento de distracción de la señora Patricia para tomar la cartera de su bolso y esconderla en su propio bolsillo. Luego vació el contenido y lo escondió en la habitación de Poliana, donde estaba Benjamín. Se hizo un silencio absoluto. Marcel quedó parado, con la cabeza baja. «Puedo explicarlo», murmuró, casi inaudible. «Entonces esfuérzate por explicarlo», dijo Leandro fríamente. Marcel alzó los ojos, ya llenos de lágrimas, y comenzó a contar su historia. Reveló que desde hacía unos 6 meses estaba cuidando a su madre gravemente enferma. Según los médicos, la anciana estaba en estado terminal y necesitaba medicamentos caros, que él no podía costear. Fue entonces, en medio de la desesperación, que tuvo la idea de tomar pequeñas cantidades de los huéspedes más ricos, creyendo que, al ser sumas bajas, ni lo notarían. Poliana escuchaba en silencio, conmovida por la situación. Sabía que había cometido un error, pero veía en su gesto el reflejo de un dolor y una desesperación profundos. «Señor Leandro, entiendo que lo que Marcel hizo estuvo mal»,
Sí, pero quizás podría considerar no castigarlo con demasiada severidad, dijo con suavidad. Leandro la miró sorprendido al reconocerla finalmente como la hija de Carlos Enrique Ferraz. Pero Poliana Ferraz, el empleado, cometió un delito. Lo entiendo, respondió ella, pero vea, había un motivo. Y además, confesó, se arrepintió. Quizás usted podría darle una segunda oportunidad. Leandro se quedó pensativo. A pesar de ser un jefe exigente, también era justo. En el fondo, también sentía pena por el administrador. Está bien, dijo finalmente. Marcel, si ocurre algo parecido otra vez, serás despedido y enfrentarás cargos. El administrador casi se arrodilló de alivio. Muchas gracias. Prometo que nunca más lo decepcionaré. Devolveré todo. Leandro frunció el ceño, impaciente. Eso espero. Ahora devuelve las pertenencias de la señora Patricia Saldana y vuelve al trabajo. Y no olvides agradecer a tu salvadora. En ese momento, lanzó una mirada a Poliana y le guiñó discretamente. La señora tiene un buen corazón, Poliana Ferraz, pero no todos merecen confianza. Ella asintió en silencio y sostuvo la mano de Benjamín. Sabía que Leandro tenía razón, pero por educación y por instinto no podía actuar de otra manera. Después de todo, el arrepentimiento parecía verdadero y provenía del alma, por lo que Marcel demostraba haber comprendido lo que hizo. Aún creo que fue una pérdida de tiempo defender a ese ladrón, murmuró Jonas al entrar en la habitación. El que roba una vez, roba de nuevo. Conozco el tipo. Mi padre era director de prisión, al menos hasta que se separó de mi madre. Poliana negó con la cabeza. Yo confío en él. Algo en sus palabras realmente me tocó. También creo que el tío es buena gente, coincidió Benjamín. Solo estaba en una situación difícil. Con eso, el niño recibió una mirada de reojo de Jonas. La noche en la habitación del hotel, ahora compartida por 3 personas, fue agitada. Jonas durmió en otra suite, bufando y refunfuñando. Benjamín, en cambio, dormía tan quieto, casi sin respirar, como si temía despertar a Poliana. A la mañana siguiente, tras acompañar a Jonas a la oficina y firmar la procuración que lo colocaba temporalmente al mando de los negocios, Poliana sintió un alivio inesperado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Lanzó una mirada cómplice a Benjamín, le guiñó un ojo y lo condujo hacia la ciudad. No explicó nada de lo que había planeado, solo pidió: «Confía en mí y ven conmigo». Al encontrar en un periódico local un anuncio de venta de un coche usado, Poliana llamó y acordó un encuentro con el vendedor. Era un señor mayor, de mirada bondadosa y expresión triste. El coche que Joao Batista anunciaba no inspiraba confianza. Estaba oxidado, dañado por el tiempo, con la pintura descascarada y los marcos podridos. Parecía más un montón de chatarra que un vehículo. «Este carrito ya ha visto mejores días», comentó Poliana, examinándolo. «Pues sí, no voy a mentir», suspiró el señor. «Mi viejita ya está cansada, pero aún anda. Enciende bien, solo necesita arreglos de vez en cuando». «¿Y por qué lo vende?», preguntó Poliana, ignorando las señales de Benjamín que claramente intentaba disuadirla. «Necesito mucho el dinero, hija», respondió Joao, desviando la mirada. «Mi nieta necesita una cirugía». Sin pensarlo 2 veces, Poliana aceptó la compra. «Que Dios te bendiga», murmuró Joao, secándose una lágrima. Luego de despedirse, Poliana y Benjamín fueron a una tienda cercana. Allí compró un par de gafas de montura gruesa, una peluca oscura, ropa ancha y una gorra. «¿Para qué es todo eso?», preguntó el niño, curioso. «Disfraz», respondió ella sonriendo. «Vamos a hacer una investigación. Vamos a visitar los talleres de mi padre. ¿Y cómo podemos verificar si funcionan bien sin fingir que somos clientes?». Benjamín no entendió muy bien, pero confiaba tanto en Poliana que simplemente asintió y la acompañó. Vestida con la ropa comprada, usando gafas y peluca, Poliana se transformó en una mujer común de mediana edad, sin nada especial. Se miró al espejo y aprobó el disfraz. Nadie sería capaz de reconocer a la heredera de una fortuna. «Listo, vamos allá», dijo. Lena, asustada y humillada, corrió a cumplir la orden. Jonas, satisfecho con el efecto que había causado, siguió adelante dejando un rastro de miedo y tensión. Poco después, reunió a todos los empleados y anunció la implementación de un nuevo sistema de sanciones, algo que había inventado la noche anterior, acostado en la cama del hotel. «A partir de ahora, cualquier violación de la disciplina, cualquier desliz o falla en cumplir con mis altas exigencias será castigado con una multa financiera.
Quiero que todos entiendan, declaró Jonas, mirando los rostros aterrados, que no voy a tolerar la pereza ni la negligencia. Aquí reinará el orden y la disciplina de hierro. Así que quien se atreva a desobedecer mis reglas será castigado. Los empleados escuchaban con la cabeza baja, sin saber qué esperar del nuevo tirano. ¿Qué más inventaría? Mientras tanto, en una lujosa mansión a las afueras de la ciudad, Natalia Vasconcelos elaboraba el siguiente paso de su plan. Y entonces, Valmir, dijo ella saboreando lentamente un vino caro. ¿Cómo van las cosas? El hombre de mediana edad, rostro arrugado y mirada inquieta, sonrió con complicidad. Todo según lo planeado, Natalia. Esa chica no sospecha nada. Valmir Pacheco era un exmédico despedido del hospital por alcoholismo y repetidas infracciones. Natalia lo acogió hace alrededor de un año, convirtiéndolo en su cómplice y amante. Él hacía cualquier cosa por ella. Se convirtió en el brazo derecho de la mujer que jamás había amado a su esposo. Se casó con Carlos Enríquez solo por interés financiero. Tenemos que actuar rápido, continuó Natalia. Esa mocosa metida lista, esa Poliana, está husmeando demasiado. Puede arruinarlo todo. No te preocupes, respondió Valmir, ya está todo preparado. Diciendo esto, sacó del bolsillo una jeringa con un líquido transparente. Esto de aquí, susurró, le causará un infarto a tu hijastra y nadie sospechará nada. Natalia sonrió, satisfecha. Excelente. Eres un verdadero profesional. Pensar que tus antiguos jefes no reconocieron tu talento. Primero me libraste de Carlos, ahora te vas a librar de su hija. Siempre a tu disposición, respondió Valmir con una sonrisa cínica. Eres mi musa, mi inspiración. Entonces no pierdas tiempo, ordenó Natalia. Poliana debe desaparecer cuanto antes. Quiero el control total de los negocios. En cuanto a Jonas, yo misma me encargaré de él. Creo que nos vamos a entender. Un pez siempre reconoce a otro en el mismo río. ¿Sabes cómo es? De cualquier forma, resolveré eso con el pronto. Tal vez incluso hoy. Valmir asintió y guardó la jeringa en el bolsillo. El exmédico sabía que debía actuar con cautela. No podía cometer errores. Mientras Natalia y Valmir, intoxicados por la ambición y la sed de poder, tramaban sus planes sombríos, otra historia se desarrollaba en la oficina del hotel. Leandro Meirelles, recostado en el sillón de cuero, miraba por centésima vez las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Algo lo inquietaba profundamente. Había algo en Benjamín, una sensación extraña, una incomodidad familiar. Era como si esa mirada, esos gestos, esa expresión, le despertaran una nostalgia inexplicable. Ampliando la imagen, Leandro estudió con atención el rostro del niño, intentando entender por qué le resultaba tan familiar. Y de repente, un destello. Es él, es el retrato de mi hermano Vítor. El corazón de Leandro se aceleró. Se levantó bruscamente de la silla y, temblando, fue hasta el armario donde guardaba antiguas fotografías familiares. Revolvió varios álbumes hasta encontrar lo que buscaba, una foto de infancia de su hermano. En la imagen, un niño de unos 7 años, con ojos vivos y una amplia sonrisa. Leandro comparó la foto de Vítor con el rostro de Benjamín en el monitor. Quedó pasmado. Eran idénticos. La misma mirada, la misma forma del rostro, la misma manera de mirar a la cámara. No puede ser, murmuró con lágrimas en los ojos. Las memorias lo invadieron con fuerza. Su hermano Vítor, a quien amaba más que a nada. Habían sido inseparables en la infancia, hasta que la tragedia de la vida adulta los separó para siempre. Vítor era rebelde, inconforme y no quería seguir los pasos del padre en el mundo de los negocios. Quería libertad, aventura, una vida fuera de lo común. Y fue eso lo que terminó por alejarlos. Se peleó con el padre y se fue de casa. Luego, Vítor se casó con Aline, una mujer que conoció durante uno de sus viajes. Los padres no aprobaban la unión. Pensaban que ella era frívola e inadecuada para él. Pero hace 9 años, Leandro recibió una noticia devastadora. Vítor y Aline habían muerto en un accidente automovilístico. El vehículo cayó por un barranco y terminó en el río. Nadie sobrevivió. Desde la muerte del hermano, Leandro nunca logró superar el dolor. Cargaba la culpa por no haber podido protegerlo, por no haberlo apoyado cuando más lo necesitaba. Y ahora, tantos años después, el destino parecía traer de vuelta el recuerdo de su hermano a través de ese niño que era una copia exacta de Vítor. Leandro ya no podía negarlo. Benjamín probablemente era hijo de Vítor. Su sobrino,
Un pariente de sangre que ni siquiera sabía que existía. Pero, ¿cómo ese niño terminó en las calles? Afortunadamente, Pollyanna lo había acogido. Pero eso no era suficiente. Leandro necesitaba descubrir toda la verdad. Presionando el botón de llamada, pidió que el administrador Marcel fuera a su oficina. Cuando el hombre entró, tenso, esperando otra bronca, Leandro fue directo al punto. «Marcel, tengo una misión importante para ti». El administrador palideció. «Quiero que sigas a Benjamín y a la mujer que está con él, Pollyanna Ferraz», continuó Leandro. «Quiero saber todo lo que hacen, con quién hablan, a dónde van». «Pero, ¿para qué, señor Leandro?», preguntó Marcel, confuso. «Eso no te incumbe. Solo haz lo que te pido. Y asegúrate de que no sospechen nada. Ya basta si nos acusan de espionaje». «Está bien», murmuró Marcel. «Haré todo correctamente». Leandro abrió el cajón de la mesa y sacó una microcámara. «Llévate esto. Es pequeña, discreta, se puede esconder en cualquier lugar y graba todo». Marcel tomó el dispositivo y lo guardó en el bolsillo del saco. «Y otra cosa», dijo Leandro, «quiero que contactes con la mejor clínica de la capital y agendes el tratamiento de tu madre. Yo cubriré todos los gastos. El trabajo es trabajo, pero la salud de los padres viene primero». Al oír eso, Marcel casi lloró. «Muchas gracias, señor Leandro. No sé cómo agradecerle». «No necesitas agradecerme», respondió Leandro, «solo haz todo como te pedí». Lena, asustada y humillada, corrió a cumplir la orden. Jonas, satisfecho con el efecto que causó, siguió adelante dejando un rastro de miedo y tensión. Poco después reunió a todos los empleados y anunció la implementación de un nuevo sistema de penalidades, algo que había inventado la noche anterior, acostado en la cama del hotel. «A partir de ahora», declaró Jonas, mirando los rostros aterrados, «cualquier violación de la disciplina, cualquier descuido o falla en atender a mis altas exigencias será castigada con una multa económica. Quiero que todos entiendan que no voy a tolerar pereza ni negligencia. Aquí va a reinar el orden y la disciplina de hierro». Los empleados lo escuchaban con la cabeza baja, sin saber qué esperar del nuevo tirano. ¿Qué más inventaría? Mientras tanto, en una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, Natalia Vasconcelos elaboraba el próximo paso de su plan. «¿Y bien, Valmir?», dijo, saboreando lentamente un vino caro. «¿Cómo van las cosas?». El hombre de mediana edad, con el rostro marcado y mirada inquieta, sonrió con complicidad. «Todo según lo planeado, Natalia. Esa muchacha no sospecha nada». Valmir Pacheco era un exmédico despedido del hospital por alcoholismo e infracciones reiteradas. Natalia lo acogió hace un año, convirtiéndolo en su cómplice y amante. Él haría cualquier cosa por ella. Se convirtió en el brazo derecho de una mujer que jamás amó a su marido. Se había casado con Carlos Enríquez solo por interés económico. «Tenemos que actuar rápido», continuó Natalia. «Esa mocosa sabelotodo, esa Pollyanna, está hurgando demasiado. Podría arruinarlo todo». «No te preocupes», respondió Valmir. «Ya está todo listo». Diciendo eso, sacó del bolsillo una jeringa con un líquido transparente. «Esto», susurró, «causará un infarto en tu hijastra y nadie sospechará nada». Natalia sonrió, satisfecha. «Excelente. Eres un verdadero profesional. Pensar que tus antiguos jefes no supieron valorar tu talento. Primero me libraste de Carlos, ahora te librarás de su hija». «Siempre a tu disposición», respondió Valmir con una sonrisa cínica. «Eres mi musa, mi inspiración». «Entonces no pierdas tiempo», ordenó Natalia. «Pollyanna debe desaparecer cuanto antes. Quiere control total de los negocios. En cuanto a Jonas, yo misma me encargaré de él. Creo que nos vamos a entender. Un pez siempre reconoce a otro en el mismo río. ¿Sabes cómo es? En fin, resolveré eso con el pronto, tal vez incluso hoy». Valmir asintió y guardó la jeringa nuevamente en el bolsillo. Sabía que debía actuar con cautela. No podía cometer ningún error. Mientras Natalia y Valmir, intoxicados por la ambición y la sed de poder, tramaban sus planes oscuros, otra historia se desarrollaba en la oficina del hotel. Leandro Meirelles, recostado en su sillón de cuero, veía por centésima vez las imágenes de las cámaras de seguridad. Algo le incomodaba profundamente. Había algo en Benjamín, una sensación extraña, una incomodidad familiar. Era como si esa mirada, esos gestos, esa expresión, despertaran en él una nostalgia inexplicable. Amplió la imagen y estudió con atención el rostro del niño,
intentando entender por qué le resultaba tan familiar. De repente, un destello. «Es él», susurró. «Es el retrato de mi hermano Vítor». El corazón de Leandro se aceleró. Se levantó bruscamente y, temblando, fue al armario donde guardaba viejas fotos de familia. Revolvió varios álbumes hasta encontrar lo que buscaba, una foto de infancia de su hermano. En la imagen, un niño de unos 7 años con ojos vivos y una sonrisa amplia. Leandro comparó la foto de Vítor con el rostro de Benjamín en el monitor. Quedó pasmado. «No puede ser», murmuró con lágrimas en los ojos. Los recuerdos volvieron con fuerza. Su hermano Vítor, a quien amaba más que a nadie. Habían sido inseparables en la infancia, hasta que la tragedia de la vida adulta los separó. Vítor, rebelde e inconforme, no quiso seguir los pasos del padre en los negocios. Quería libertad, aventura, una vida diferente. Eso los distanció. Luego Vítor se casó con Aline, una mujer que conoció en un viaje. Los padres no aprobaron la unión. Pensaban que ella era frívola y no servía para él. Pero 9 años atrás, Leandro recibió una noticia devastadora. Vítor y Aline habían muerto en un accidente de coche. El vehículo cayó de un acantilado y se hundió en un río. Nadie sobrevivió. Desde entonces, Leandro nunca superó el dolor. Cargaba la culpa por no haberlo protegido, por no haberla apoyado cuando más lo necesitaba. Y ahora, tantos años después, el destino parecía devolverle el recuerdo del hermano a través de aquel niño, idéntico a Vítor. Benjamín probablemente es hijo de Vítor, mi sobrino. Pero, ¿cómo había terminado ese niño en la calle? Afortunadamente, Poliana lo había acogido. Pero eso no bastaba. Leandro necesitaba descubrir toda la verdad. Al presionar el botón de llamada, pidió que el administrador Marcel acudiera a su oficina. Cuando el hombre entró, tenso, esperando otro regaño, Leandro fue directo al grano. «Marcel, tengo una misión importante para ti». El administrador palideció. «Quiero que sigas a Benjamín y a la mujer que está con él, Poliana Ferraz», continuó Leandro. «Quiero saber todo lo que hacen, con quién hablan, a dónde van». «¿Pero para qué sirve eso, señor Leandro?», preguntó Marcel, confundido. «Eso no te incumbe. Solo haz lo que te estoy ordenando. Y asegúrate de que no sospechen nada. Ya sería suficiente si nos acusan de espionaje». «Está bien», murmuró Marcel. «Haré todo correctamente». Leandro abrió el cajón de su escritorio y sacó una microcámara. «Llévate esto contigo. Es pequeña, discreta, se puede esconder en cualquier lugar y grabar todo». Marcel tomó el dispositivo y lo guardó en el bolsillo de su saco. «Y otra cosa», dijo Leandro, «quiero que te pongas en contacto con la mejor clínica de la capital y agendes el tratamiento de tu madre. Yo cubriré todos los gastos. El trabajo es trabajo, pero la salud de los padres es lo primero». Al escuchar eso, Marcel casi lloró. «Muchas gracias, señor Leandro. No sé cómo agradecerle». «No necesitas agradecerme», respondió Leandro. «Solo haz todo como te pedí y así podemos considerar que has pagado la ayuda que recibiste. Tu madre se llama Antonia María Silva, ¿cierto? Ya me informe de todo. No te preocupes, solo acuerda la fecha y los detalles del traslado. Puedes confiar en la clínica, será muy bien cuidada, no tengas dudas». Marcel, con gratitud y motivado por las palabras de su jefe, salió decidido de la oficina. Encontrar a Poliana no fue tarea fácil. Leandro, por su parte, seguía inquieto después de la conversación. ¿Habría hecho lo correcto al involucrar a Marcel en esa situación? Parte de él se sentía culpable por poner a un empleado en riesgo. Pero por otro lado, la necesidad de descubrir la verdad sobre aquel niño tan parecido a su hermano pesaba más. Ya Marcel, sintiendo el peso de la responsabilidad y la gratitud, se entregó por completo a la misión. Durante casi 2 horas, revisó imágenes de cámaras de vigilancia disponibles, tratando de localizar a Poliana y Benjamín. Nada, hasta que finalmente tuvo un golpe de suerte. En una de las grabaciones cerca de una de las concesionarias de la familia Ferraz, vio a Poliana vestida sencillamente y a su lado, Benjamín. El corazón de Marcel se aceleró. Sin perder tiempo, fue al lugar y estacionó discretamente cerca, manteniendo los ojos atentos. Pronto vio a Poliana y Benjamín saliendo del edificio. Entraron en un auto viejo que parecía burlarse silenciosamente de las lujosas SUV alrededor, dejando atrás una nube de humo. Marcel no dudó. Arrancó el coche y comenzó la persecución, manteniendo distancia y sin llamar la atención. En su interior ya entendía. Su misión no era solo espiarlos, sino también protegerlos de cualquier amenaza.
y pronto se dio cuenta de que había otra persona siguiendo también a Poliana. Un hombre de mediana edad, con mirada inquieta y movimientos nerviosos, conducía un coche importado antiguo. Claramente trataba de mantener distancia y tampoco quería ser descubierto. Marcel se puso en alerta. ¿Quién era y por qué seguía a Poliana? Sabía que debía redoblar los cuidados. No podía perder de vista a ese hombre. Mientras tanto, Poliana, sin sospechar nada, iba hacia la orilla del río, donde quería mostrarle a Benjamín unos patos salvajes. El niño estaba radiante con la idea. Siempre había soñado con ver patos en su hábitat natural. Mientras la seguía, Valmir apretaba el pequeño frasco en su bolsillo. Era una jeringa con veneno. Solo esperaba el momento oportuno para atacarla y cumplir la orden de Natalia. Para el exmédico, esa era su oportunidad de redimirse con su amante y finalmente recibir la parte de la herencia que ella le prometió. Poliana estacionó el coche a la orilla del río, bajó con Benjamín y ambos caminaron hasta la margen, admirando los patos salvajes. Valmir, al verla fuera del coche, entendió que ese era el momento. Apagó el motor y, con la jeringa en mano, empezó a acercarse. Pero Marcel, que observaba a toda distancia, sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Pronto vio a un hombre extraño acercándose furtivamente a Poliana con algo en las manos. Sin dudarlo, Marcel saltó del coche y corrió hacia ella gritando: «¡Poliana, cuidado!». Ella se dio vuelta al escuchar el grito y vio a Marcel corriendo. Detrás de él, un desconocido con una jeringa en la mano. En un instante entendió lo que estaba por suceder. Intentó huir, pero era demasiado tarde. Valmir la alcanzó e intentó sujetarla, pero Marcel llegó a tiempo. Con un empujón, apartó al agresor, que cayó al suelo y dejó caer la jeringa de la mano. «¡Corran!», gritó Marcel. «Esto es peligroso». Poliana, sin pensar dos veces, tomó a Benjamín de la mano y corrió de vuelta al coche. Mientras tanto, Marcel se enfrascó en una lucha cuerpo a cuerpo con el agresor. Durante la pelea, Valmir intentó aplicar la inyección, pero terminó clavándosela en el brazo a Marcel. El administrador gritó de dolor y cayó al suelo, mientras Valmir, en pánico y desesperado, corrió al coche, encendió el motor y arrancó a toda velocidad. Pero a pocos metros perdió el control del vehículo, salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol. El estruendo del impacto fue ensordecedor. Poliana, en shock, gritó y corrió de vuelta hacia Marcel, que ahora yacía inconsciente en el suelo. Sabiendo que cada segundo era crucial, se arrodilló y comenzó a hacerle respiración boca a boca y masaje cardíaco. Benjamín, bien de desespero de la joven, tomó el celular de su bolso y llamó a emergencias. El tiempo parecía arrastrarse con lentitud. Poliana no paraba, llorando, intentando salvar a Marcel mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. El corazón acelerado ante la posibilidad de perderlo ahí mismo. Pasaron minutos angustiosos. Marcel seguía inmóvil. Poliana, desesperada, cerró los ojos, y como respuesta a sus plegarias, el hombre jadeó de repente y abrió los ojos. Poliana, sin creer lo que veía, lo abrazó con fuerza y rompió en llanto. Poco después, llegó la ambulancia. Marcel fue puesto en la camilla y llevado de urgencia al hospital. Poliana agradeció a los socorristas y, aún conmocionada, fue con Benjamín, que estaba encogido de miedo al lado del coche. Poco después, Leandro llegó apresurado al lugar. Al saber lo ocurrido, corrió inmediatamente hacia la escena. Al ver a Poliana y Benjamín, los abrazó con fuerza. Luego, se arrodilló frente al niño, tomó sus pequeñas manos y dijo: «Benjamín, te pareces mucho a mi hermano, que ya falleció. Creo que eres hijo de él». El niño lo miró sorprendido. «No lo sé, nunca lo conocí». Leandro lo tomó en brazos y lo abrazó fuerte. «Voy a descubrirlo. Pero desde ahora ya no estás solo. Yo voy a ser tu padre». Mientras tanto, Valmir, que fue retirado de los hierros del coche por los bomberos, milagrosamente había sobrevivido. Aún bajo custodia, fue llevado al hospital. Al recuperar la conciencia, confesó todo, entregando a Natalia, la madrastra de Poliana. Fue arrestada de inmediato, y todo indicaba que, por fin, se hacía justicia. Jonas, al saber lo ocurrido, corrió hacia Poliana, fingiendo una conmoción sincera. Se mostraba lleno de amor, juraba inocencia, decía que habría dado la vida por ella, que todo había sido una terrible coincidencia. Por un momento, parecía que Poliana creería sus palabras falsas, pero el destino aún guardaba un último golpe. Durante el interrogatorio, sabiendo que ya no tenía nada que perder, Natalia contó todo.
Presentó a la policía la grabación de una conversación hecha por ella misma, donde Jonas, a cambio de un alto cargo y un generoso pago, ofrecía su ayuda para acabar con Poliana, en caso de que Valmir fallara. Cuando la grabación se reprodujo en la sala de interrogatorios, se instaló un silencio sepulcral. Poliana, al escuchar la voz de su propio prometido y las palabras cínicas con las que hablaba de su vida y posible muerte, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón de la joven heredera se rompió en 1000 pedazos. Una sensación helada de vacío se instaló en su interior. El mundo en el que creía se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Jonas, al cruzar la mirada con ella, aún intentó justificarse, pero Poliana apartó el rostro, negándose siquiera a escucharlo. Ese día no perdió solo un prometido, perdió la fe en las personas. Se sentía rodeada solo de traidores e hipócritas, todos ansiosos por verla arruinada o muerta. Todo por codicia. A pesar del dolor y la desesperación, con el tiempo, Poliana encontró fuerzas para seguir adelante. Rompió todo lazo con Jonas, borrándolo de su vida para siempre. Mientras tanto, Leandro, que había demostrado ser un hombre honesto, íntegro y generoso, conquistaba poco a poco su corazón. Decidido a no dejar dudas, realizó una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que ya intuía. Benjamín era, de hecho, hijo de su difunto hermano, su sobrino legítimo. Poliana, al ver el cuidado, cariño y dedicación con que Leandro trataba al niño, comprendió. Él era su verdadero amor. 3 meses después, los dos se casaron en una ceremonia íntima y emotiva. Marcel, completamente recuperado, asistía a la fiesta al lado de su madre, ahora en tratamiento en la clínica pagada por Leandro. En cuanto a Benjamín, al encontrar un padre en su tío, finalmente sintió que tenía una familia. Estaba protegido y, por primera vez, verdaderamente feliz. Poliana se dedicó a la maternidad y a la gestión de los negocios heredados de su padre, esforzándose por hacer las empresas más sostenibles y con menor impacto ambiental, en respeto a lo que siempre creyó como ecóloga. La profecía de Ícaro Silveira no se cumplió, la quiebra de la empresa nunca ocurrió. Al contrario, la nueva administración prosperaba. Y cerca de un año después, Poliana descubrió que estaba embarazada. Gracias por ver una historia más aquí en el Cuentos del Corazón. Si te gustó, no olvides dar like. Para ti es solo un clic, pero para mí hace toda la diferencia.